Hoy vamos a hablar del referéndum. ¿Qué es un referéndum? O sea, hay que documentarse, hay que informarse, pero también yo creo que hay que documentarse. Bueno, pues un referéndum es básicamente una pregunta que se hace al cuerpo electoral sobre una cuestión importante y que, a diferencia de una consulta, es vinculante. Su resultado sí que tiene implicaciones. Y, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial para aquí se han hecho en Europa aproximadamente unos 850 referéndums y solo la mitad han tenido lugar en Suiza. Es decir, Suiza es la que se lleva el récord. Si tú quieres votar, pasa por allí, que vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y la mayoría de estos referéndums suelen ser sobre temas institucionales, como reformas electorales, constitucionales, casi un tercio, pero también los hay sobre temas económicos o medioambientales. Os pongo algunos ejemplos. En Dinamarca votaron en los años 2000 si querían entrar o no en el euro, nosotros votamos la Constitución Europea, o por ejemplo en Eslovaquia, y este es muy llamativo, en 2010 votaron los ciudadanos para poner un techo máximo de gasto a los coches oficiales de los políticos. O sea, que votan una gran cantidad de cosas. Eso no es ninguna novedad. Pero yo había pensado, si te parece, Raquel, que mirando cuál es el origen que tiene cada uno de los referéndums, intentemos extraer algunas moralejas, miremos a diferentes referéndums del mundo y a ver si aprendemos. Establecemos tipos también, ¿no? Exacto, hay como tres grandes familias de referéndums. Vale. Digamos. La primera gran familia son los referéndums obligatorios. Esto se tiene que hacer cada vez que tú haces una reforma constitucional, de estatuto, etc. Y podemos ir a un ejemplo cercano muy reciente, que es el año 2016, Renzi. Renzi propuso, cuando llegó al gobierno italiano, que iba a hacer un cambio constitucional enorme. De hecho, él modificaba el Senado, acababa con provincias, etc. Pero hizo una cosa, que es comprometerse a que él dimitiría si perdía el referéndum. Finalmente el referéndum lo perdió con el 60% y se fue a casa. Así que la primera moraleja que yo haría de esto de los referéndums es que nosotros preguntamos a la gente, pero la gente no siempre responde a la pregunta. Claro. La mayoría de los italianos no se leyeron el texto constitucional, sino dijeron, ¿me cae bien Renzi? Pues voto que sí. Claro, no me un gusta, plebiscito voto que casi, no. ¿no? Sí. Hombre, pero Exacto. es reconfortante saber que se pueden hacer referéndums sobre la Constitución. Se pueden hacer, y de hecho en España nosotros tenemos que hacerlo también. Si es agravado, incluso si es simple, se tendría que hacer también el referéndum. Hay otro caso también muy bonito, que es Australia en 1999. Australia es un país de la Commonwealth y, por lo tanto, su jefa de Estado es la reina de Inglaterra. Pero resulta que el 70% de los australianos son republicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, vamos a hacer un referéndum para cambiar la forma de Estado. Pero los republicanos se dividieron. Unos querían que el jefe de Estado lo votaran directamente los ciudadanos, otro que lo votaran las cámaras. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Que ganó la monarquía. Claro. Es decir, se quedaron con lo mismo, lo cual es, segunda moraleja, creo yo, muy importante. No solo importa la pregunta, sino también el menú de alternativas, porque según cuál sean las alternativas que pongas a la gente, ganan unas o ganan otras. Claro, cómo se componga. Esos serían los primeros, ¿no? Sí, los Referéndum obligatorios, obligatorio. ese es el primer gran paquete. La siguiente categoría que establecemos es... Son los de abajo arriba, es decir, aquellos que se hacen por iniciativa de los ciudadanos, recabando firmas, cosa que pasa muchas veces en Estados Unidos, en Canadá y en Suiza. Yo creo que nos quedamos en Suiza porque es un país fabuloso, con su secreto bancario, con su queso, con sus relojes de cuco y sus referéndums. Claro, es que solo nos acordamos para blanquear de Suiza, pero hay que Claro. acordarse de los Pero referéndums. lo deben consultar todo, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que las consultan y tienen dos vías diferentes. La primera es lo que llaman ellos referéndum legislativo. Cuando aprueban un referéndum, a los 90 días los ciudadanos pueden recoger firmas hasta 50.000. Y si lo hacen así, hay que votar esa ley. Y si no sale aprobada en referéndum, se tira abajo. Es como si aquí hiciéramos la reforma laboral, recogieras firmas y obligaras a votarla a todos los ¿Te españoles. imaginas? ¿Cuál sería el resultado? Lo que pasa en Suiza. Lo que pasa en Suiza, que los políticos, antes de proponer nada, lo pactan mucho. Tienen que pactarlo con todo el mundo, porque si no, hay un referéndum a la contra. Pero hay otro tipo de referéndums que hacen allí, que es para proponer reformas constitucionales y legislativas. Y estas requieren 100.000 firmas y doble mayoría, tanto en los cantones, que son sus regiones, como en el conjunto de Suiza. Y esto lo hacen muchas veces para poner temas en la agenda. ¿Por qué? Casi la mitad de estos referéndums jamás se llegan a votar. Lo que hacen los políticos es decirle lo siguiente: oye, paráis un momento el referéndum y lo tramitamos como una ley, lo discutimos todos juntos y después sacamos un texto. Pues esto lo hacen un montón de asociaciones, por ejemplo, de ámbito medioambiental, para colocar sus temas. Porque Pero están saturados, Pablo. Sí, en O sea, parte. porque reciben demasiada Claro, recibes consulta. muchos Y el inputs. índice de participación... Claro. Entre 40 y 50%, depende del tema. Si el tema es muy divisivo, un montón de gente. Si el tema no lo es, baja la participación. Y este es el problema.
fijaos. Hace poquito en Suiza se votó en contra de la construcción de minaretes. Había solo 4 minaretes en Suiza y se prohibió la construcción de más mezquitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una minoría xenófoba hipermovilizada que llevó a referéndum este tipo de votaciones. Y esto hay que tenerlo también muchas veces en cuenta. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la renta básica. Sabéis que se hizo hace poco un referéndum allí para ponerle un salario que creo que 2.250 euros por ciudadano. Pero claro, imagínate que... Perdona que me dé la risa, por lo de la renta Allí básica. como la gente cobra más, dijo, mira, ante la duda mejor no, que nos subirá los impuestos. Así que... ¿Salió? ¿Qué salió? Salió que no, Ah. salió que no. Así que otra moraleja también importante es, sí, los referéndums de abajo arriba pueden poner inputs muy interesantes en la agenda, pero cuidado, porque hay gente ultramovilizada, hipermovilizada, de lobbies o con intereses oscuros que también pueden promoverlo para sus intereses. Pero, a ver, ¿cómo se hace esa votación en Suiza? Porque si son tantas, hay tantas al año, votan desde casa, porque aparte debe ser caótico, pero además tiene que ser hipercostoso, ¿no? Hacer una consulta popular. Bueno, pero a mí no me parece mal que en democracia gastemos un poco de dinero, que lo gastamos en otras cosas, pero también es cierto que ellos tienen una agencia independiente que lleva esto, da la información sobre todas las opciones a todos los ciudadanos. No pensemos que la opinión de la gente se forma en el vacío, tú te fijas, ¿no? De, ¿qué dice mi periodista favorito? ¿Que hay que votar esto o lo otro? Pues, O sea, como aquí es un poco, un atajo, ¿no? es un atajo. ¿Qué dice Raquel? Pues votamos que sí, pues votamos que sí, o que no. O que tú recibes la información y la posición de los partidos políticos. Eso también ayuda a la gente a formarse sus ideas, ¿no? Bueno, estamos en esa clasificación del mundo de los referendos. Habíamos hablado de categorías. Los obligatorios ¿Sí? para constituciones, los de abajo arriba, firmas ciudadanas, y ahora nos tocan los de arriba abajo, que es cuando un presidente del gobierno, y esto les encanta a los franceses, cogen y proclaman, dicen, bueno, hay una cuestión importante, que hable el pueblo, Vox Populi, Vox Dei, le damos la palabra a la gente. Y había una cosa que normalmente se solía cumplir, y es que ningún gobernante convocaba un referéndum para perderlo. Es decir, lo planteaba porque sabía seguro que iba a ganar. Ya sabemos que esto ha cambiado un poco en los últimos tiempos, pero bueno, por ejemplo, Tsipras en 2015 emplea el referéndum con un ánimo de ir a negociar más fuerte con Bruselas. Le salió regular tirando a mal, pero bueno, era la estrategia que tenía detrás. Pero hay un caso muy claro de referéndum en el cual no lo haces tú porque creas que vas a ganar, sino porque no te queda más remedio, el Brexit. David Cameron propone el Brexit porque tiene al Partido Conservador totalmente dividido sobre el tema de la Unión Europea. Y entonces, de hecho, tuviste que el Partido Conservador se partió. La propia Theresa May, que hoy es primera ministra, estaba a favor de quedarse. Su ministro para la salida de la Unión Europea estaba a favor de salirse, que bajaba así con esta tirolina, que está Livingstone, se está loco. Bien, pues había una división dentro de esto. Por lo tanto, muchas veces los gobernantes no les queda más remedio que para afrontar la división dentro de su partido, el confrontar este tipo de referéndums. También hay en algunos casos, por ejemplo, cuando no les queda más remedio, hacer también referéndums de separación, de partición. Caso, por ejemplo, de Quebec, caso también de Escocia. Pero pensad que muchos de estos referéndums de autodeterminación son posteriores a una negociación, es decir, ratifican un acuerdo de independencia que ya está tomado y lo ganan por el 90% de los votos, pues en Eslovenia o en las repúblicas Sí, que hay un bálticas, proceso ¿no? previo, claro. Claro, suele haber un proceso previo. Por lo tanto, moraleja, si tu presidente convoca un referéndum es o porque no tiene más remedio o porque cree que lo va a ganar. En estos de autodeterminación, ¿qué nos dice la historia sobre el éxito? Bueno, en general, normalmente sale un poquito más a favor que en contra. Es decir, las estadísticas dicen que suele salir más que sí que no. Lo que pasa es que depende de cuál sea la posición de cada partido. Pero Pablo, sale que sí a un cambio. O sea, la gente vota que sí a cambiar hacia algún sí, sitio, ¿no? Normalmente sí, pero claro, es una media. Es que depende de la cuestión, porque muchas veces hay mayorías cualificadas para cambios muy importantes. Por ejemplo, la Columbia Británica quería reformar su sistema electoral y le dijo, vale, adelante, pero para sacarlo necesitáis una mayoría del 60%. Se quedaron en 59, por los pelos. Y pero no llegó. Bueno, y en España, historia del referéndum en España. Bueno, hasta ya ahora. sabéis que a Franco, como cualquier dictadura, también le gustaban los referéndums, estilo Kim Jong-un, ¿vale? Es muy fácil saber cuál será el resultado, leyes fundamentales del movimiento. Pero quitando el referéndum que nos importó un poco menos de la Constitución Europea, porque no fue nada divisivo, el de 1986, el del referéndum de la OTAN, ese sí tuvo muchísima entidad. Tuvo mucha entidad porque los presidentes del gobierno, según el artículo 92 de la Constitución, pueden llamar a referéndums que son consultivos, pero este era muy vinculante políticamente porque Felipe González dijo que si perdía se marchaba y fue muy divertido porque tenías al PSOE que decía de entrada no en la OTAN, de repente diciendo que sí, Alianza Popular que siempre estuvo a favor, ahora diciendo que abstención o mejor que no, y tenías incluso Izquierda Unida surge en aquel contexto, ¿no? Y es verdad que Felipe González planteó una pregunta, que la tenemos por aquí, que era, vamos, una pregunta sencilla, cómoda, fácil para toda la familia, ¿no? Claro, es que es muy importante, ¿no? Que la pregunta sea clara. Esto es fundamental. Claro. Si no hay pregunta clara, la gente se despista. Y entonces, esta es la estrategia del calamar, poner mucha tinta para despistar. Entonces, eso fue exactamente lo que se hizo con esta pregunta, ¿no? Que finalmente sí ganó en la permanencia, creo que
recordar que en un 56-57% de los favorables, pero claro, generó una partición importantísima. Yo fíjate, fue la primera vez que yo voté en mi vida. El primer referéndum que me tocó fue el de la OTAN, yo tenía 20 años y además iba tan convencido a que iba a salir el no, que hice una pequeña performance de idiota convencido, que fue en los últimos minutos voté del día con el sobre de cara a la mesa, metiendo el no claramente. Esperaba una ovación o algo así. Lo que hicieron fue mirarme como qué cansino, qué cansino. Y luego cuando fueron avanzando los resultados y salió que efectivamente era así, pues no me lo creía. Te viniste abajo, luego te viniste abajo. Lloré un poco. No lo entendió, le pareció poco coherente lo que estaba pasando. Es un bucherazo, no vuelvo a votar. Era una broma. Poco coherente. Bueno, de todas, han sido 4 moralejas. 4 moralejas. 4. ¿Podrías...? Sí, las repetimos muy fácilmente y de manera muy sintética. Recordad, lo primero y fundamental, que el referéndum es un instrumento democrático, con ventajas e inconvenientes como todos, ¿vale? Por lo tanto, no hay que sacralizarlo. Pero recordad, primero, si el gobernante se compromete a que va a dimitir, cuidado porque la gente no siempre responde a lo que se le pregunta. Segundo, recordad que tan importante como la pregunta, y que sea lo más clara posible, son el tipo de menú de respuestas que tenemos. No siempre un sí o no, pueden ser muy variadas. Y recordad que los referéndums de abajo arriba nos vienen bien si los utilizamos como cauce democrático, aunque no son tan representativas como unas elecciones. ¿El pueblo para el gobierno? Pero si el gobernante te está promoviendo a ti un referéndum, cautela porque es que algo quiere o no le queda más remedio que hacer. Nos queda clarísimo. Gracias, Pablo Simón. Gracias. Un placer, como siempre. En Cero, de Movistar Plus.